Bienvenidos a Gold Fitness Estilo de Vida. En el programa de hoy vamos a centrarlo principalmente en la alimentación. Hoy nuestro nutricionista Antonio Moniz nos va a hablar de un resumen práctico sobre lo que sería un plan de alimentación diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Un plan de alimentación saludable. Y como siempre, nosotros, con uno de nuestros entrenadores, Juanma, vamos a hacer una explicación práctica y también brevemente teórica de la importancia del core. Eso que escuchamos muchas veces, esa palabra, la importancia de ese núcleo central del abdomen y la lumbar, y os vamos a hacer varios ejercicios prácticos utilizando diferentes materiales. Bueno, pasamos a la parte de práctica sobre los ejercicios que hemos hablado del core. Vamos a trabajar con diferentes plataformas. Vamos a utilizar una pelota grande, que la gente la conoce como fitball, pero el fitball sería realmente una marca. Vamos a utilizar el Bosu, que es otro tipo de plataforma que es un poquito menos inestable. Vamos a pasar a hacer ejercicios en una esterilla, en suelo. Y por último, vamos a utilizar una anilla para hacer ejercicios colgados sobre vertical. Como comentamos antes, vamos a hablar sobre el core. Muchas veces hablamos de la importancia de tener un abdomen bien tonificado, pero independientemente de que el abdomen estéticamente queda muy bien tenerlo bastante tonificado, pero al final es el núcleo central de control y estabilización del cuerpo. Entonces tenemos que trabajarlo siempre para evitar problemas de espalda, evitar desequilibrios en la postura. Y todo eso lo vamos a enseñar utilizando diferentes plataformas para trabajar con inestabilidad y que hagamos que esa zona de control sea la que realmente estabiliza y controla el movimiento o la posición en estática que vamos a trabajar con ello. Bueno, para ello tenemos a Juanma, que es uno de nuestros entrenadores, y vamos a empezar a trabajar con una pelota. Haríamos un primer ejercicio que le llamamos isométrico, que realmente es donde hay una contracción del abdomen, pero no nos estamos moviendo. Y esa contracción del abdomen y de la zona lumbar es la que nos va a permitir controlar la postura. Aquí vemos cómo hablamos siempre de la importancia de la alineación, codo, hombro, cadera, rodilla y tobillo. Todo el cuerpo queda totalmente estabilizado. De esta forma, el abdomen y la lumbar son los que nos mantienen la postura. Vemos cómo aquí nuestro entrenador, a pesar de ser un tío que entrena y que está en forma, si al trabajar en esta plataforma genera bastante desequilibrio. Con lo cual, podríamos hacer tramos de 10 segundos, 15 segundos, 20, 30, dependiendo de la capacidad de control que tengamos. Pasamos al segundo ejercicio, utilizando misma plataforma. Aquí vemos cómo Juanma va a realizar el movimiento. Es importante, que no lo hemos comentado antes, siempre el ciclo de respiración. Vamos a soltar el aire cada vez que subamos y haciendo que se produzca esa unión intercostal y todo el control del abdomen. Y muy importante cuando subimos a hacer una contracción abdominal es que nuestro cuello no se articule nunca, no se flexe ni se extienda durante el movimiento y mantenga una línea recta desde la parte occipital hacia la cadera cuando estamos en la posición final. De ahí iniciamos el movimiento, nos adelantamos los codos los mantenemos atrasados, soltamos el aire y realizamos la contracción del ciclo abdominal. Realizamos 2 repeticiones más para que podamos ver bien el ejercicio y el movimiento. Muy bien. Bueno, pasaríamos a trabajar el core, abdomen y zona sacrolumbar en el suelo, en una esterilla, algo que tenemos todos en casa y de forma muy sencilla. Aquí vamos a hacer de nuevo un ejercicio estático, donde tenemos una contracción pero no tenemos movimiento, y un ejercicio dinámico. En el ejercicio estático vamos a trabajar una plancha, que lo hemos realizado anteriormente en el fútbol, en la pelota, y ahora lo vamos a hacer en suelo. Aquí tendríamos bastante más estabilidad porque no tenemos desequilibrio, pero vamos a trabajar con el apoyo unilateral. Apoyaríamos solo una de las piernas para así tener mayor contracción abdominal. Mantenemos. Podríamos hacerlo de 2 formas, haciendo varios segunditos cambiando una pierna por otra, o hacer una parte simétrica donde hacemos 30 segundos, 20 segundos o 10 segundos con cada pierna y vamos cambiando. De esta forma hacemos que, al tener solo un apoyo, nuestra postura, para equilibrarse, tengamos que tener un gran control en toda esta zona del núcleo central. Pasamos al siguiente ejercicio, de nuevo en la esterilla,
y hacemos un ejercicio dinámico, el sit-up. Ejercicio que lo estamos utilizando mucho en nuestros programas de entrenamiento y vamos a dar un par de correcciones para que lo podamos realizar de forma correcta. Porque al ser un ejercicio donde tenemos inercia, hay gente que tira demasiado utilizando la flexión del cuello, hay gente que tira demasiado con la espalda. Entonces vamos a realizarlo de forma correcta para que veáis que se puede trabajar, pero que ante todo siempre lo más importante es nuestra seguridad. Pasamos desde la posición totalmente tumbado. Las manos quedan por detrás de la cabeza y las piernas las colocamos en rana, como si hiciéramos una abducción, con lo cual ya tenemos una apertura de piernas donde nuestra cadera está empezando a trabajar. Desde ahí empezamos a iniciar el movimiento, vemos que tenemos esa pequeña inercia para colocarnos hacia la posición de extensión de la espalda y flexión de la cadera, y desde ahí, muy importante también la bajada, en la que vamos redondeando poquito a poco nuestra espalda hasta la posición inicial. Volvemos a repetir el ejercicio. Importante siempre, si nos quedamos en esta posición, debemos tener nuestra espalda totalmente alineada. Nuestro cuello, nuestra barbilla apunta hacia el frente y nuestra espalda está totalmente correcta. Tenemos que evitar, dobla la espalda, Juanma, estar en esta posición de relax. Posición donde tenemos mucha tensión sobre nuestra zona de la espalda. Siempre vamos a tirar de nuestros hombros hacia atrás, sacamos bien nuestro pecho hacia adelante y desde ahí alineamos bien la postura. Repetimos un par de ellas. Inercia, suelto el aire, posición correcta y tiramos de la espalda hacia atrás. Una más. Y arriba. Perfecto. Bueno, pasamos a la siguiente plataforma, siguiente ejercicio. Vamos a utilizar los Bosu. Tenemos Bosu de diferentes colores, que eso simplemente es tema estético, pero se pueden llenar con aire a diferentes niveles. Y así podemos tener mayor o menor inestabilidad. Quizás sea la plataforma con mayor versatilidad para trabajar todo tipo de ejercicio. No solo de abdomen, sino cualquiera que se nos ocurra dentro de un programa de entrenamiento. Vamos a empezar a trabajar también un ejercicio en estático. Nos colocamos, Juanma, arriba, donde el hecho de estar subido encima de la plataforma y que tiene esa pequeña inestabilidad hace que nuestro core, sobre todo principalmente aquí, la zona del abdomen, esté trabajando muchísimo para mantener la postura. Tenemos que intentar no flexionar el cuello, sino que el cuello siempre está relajado. Alargamos siempre nuestros brazos y buscamos ese control del abdomen. Aquí podéis apreciar cómo para podernos mantener aquí necesitamos un gran control de esta zona central del core. Aquí podemos hacer también trabajos de 5, 10, 15, hasta un minuto de trabajo. Relajamos. Y ahora desde ahí, sobre la misma posición, prácticamente casi sin modificarla, podríamos hacer lo que conocemos como el crunch, un encogimiento abdominal, pero de forma muy cortita, buscando simplemente esa pequeña flexión y extensión del tronco, sin deformar para nada la postura. Nos colocamos. Importante siempre, no tiramos del cuello, el cuello queda siempre relajado, la mirada va siempre un poquito hacia el frente. Y desde ahí buscamos ese pequeño encogimiento que nos hace que al estar encima de la plataforma tengamos un gran control y mucho desequilibrio y fortalezcamos mucho toda esa zona central. Muy bien. Bueno, pasamos a lo siguiente, que todos lo habéis visto en Juegos Olímpicos, en todo, que son las anillas. Pero las anillas se pueden utilizar para hacer ejercicios gimnásticos muy complicados, pero también la podemos utilizar para hacer ejercicios muy sencillitos y en este caso para hacer trabajo de core, de abdomen y lumbar. Como en todos los ejercicios anteriores, vamos a pasar a un ejercicio estático donde tenemos que tener ese control, pero no nos movemos. Vemos que la anilla es bastante inestable, además utilizamos la gravedad, con lo cual nos va a afectar bastante, y desde ahí podemos hacer tramos o periodos de 5, 10, 15, 20 segundos hasta un minuto, mantenido, utilizando siempre ángulo de 90 grados, desde las caderas con el tronco. Perfecto. Ya en niveles más avanzados podríamos trabajarlo con las piernas haciendo una L en extensión, pero como estamos en niveles muy básicos y para iniciarnos en movimientos que aprendamos a controlarlo, ángulo de 90 grados de piernas con el tronco. Desde ahí podemos pasar al ejercicio dinámico, que sería misma posición, pasamos las piernas por detrás, buscamos ese ángulo de 90 grados, soltamos el aire y hacia atrás. Como siempre, nuestro cuello no lo articulamos, nuestros brazos están totalmente extendidos para que la cadena posterior, toda la espalda, esté colocada en su posición correcta. Y desde ahí iniciamos el movimiento compensando esos puntos de centro de gravedad hacia adelante y hacia atrás para evitar siempre ese balanceo de la anilla.
Podéis ver que la anilla queda totalmente estática, sin embargo, Juanma se va moviendo hacia adelante y hacia atrás de la anilla. Vale. Bueno, como veis, estos ejercicios que os hemos mostrado de trabajo de core los podemos introducir dentro de un programa de entrenamiento. No tenemos por qué utilizarlo siempre al final, podemos empezar sesiones de entrenamiento que nos interese fatigar un poco esa zona central. Antes, introducirlo en entrenamientos que utilicemos ejercicios de abdomen durante nuestra frecuencia de trabajo o, como lo utilizamos muchas veces, de forma clásica, al final del entrenamiento, cuando ya estamos fatigados, hacemos nuestra rutina o nuestro trabajo de abdomen. Pero recordaros siempre, importantísimo, hacer ejercicios de core mínimo 3-4 días en semana, porque es nuestra zona de control, nuestra zona de fortalecimiento y la que nos va a estabilizar la postura, tanto en dinámico como en estático. Con lo cual, por vuestra salud y por vuestra espalda, hacer siempre muchos ejercicios de core. Buenas, bienvenidos un día más a la sección de nutrición. En el programa de hoy hablaremos sobre la estructura de un día con respecto a la correcta planificación de ese día en cuanto a los alimentos. Para ello, abordaremos qué grupos de alimentos debemos de meter en función del momento del día en el que nos encontremos. Para ello, hemos diseñado, como podéis ver, la estructura diaria desde el desayuno, almuerzo, cena, con sus respectivas tomas intermedias. Entonces, empezaremos a hablar, como no puede ser de otra manera, por la primera toma que vamos a tener al comienzo del día, el desayuno. El desayuno es una comida fundamental y que, por desgracia, en los últimos tiempos se está perdiendo esa costumbre. Los problemas alimentarios que tenemos en la sociedad actual, en muchas ocasiones, vienen debido a que nos saltamos tomas importantes, como podría ser, en este caso, el desayuno. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre qué grupo de alimentos debemos de meter en esta toma tan importante. En el desayuno tendremos dos grupos de alimentos sobre los cuales tenemos que pivotar a la hora de llevarlo a cabo. En primera instancia tendríamos los lácteos y en segundo los cereales. Dentro de los lácteos podremos elegir o bien entre la leche o el equivalente en yogures. En este caso hay que dejar claro que un vaso de leche equivale a 2 yogures. Estaríamos hablando de leche desnatada, yogures desnatados, de leche entera, yogures de los que no son desnatados, ¿vale? Esta leche, para aquellos que no quieran tomar el yogur, le podemos añadir café. El café no tiene ningún tipo de impedimento. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que no debemos de utilizar, en este caso, el azúcar, que sería el enemigo a batir. Podemos utilizar en sustitución los edulcorantes artificiales, como por ejemplo la sacarina, el aspartamo, la stevia incluso, encontramos muchos en el mercado actual. Entonces, pues, tendríamos para elegir desde los lácteos o bien la leche o los yogures, y estos lácteos los acompañaríamos ahora del grupo de los cereales, donde tendríamos dos productos estrella, el pan y los cereales de desayuno. Aquí, en este caso, si nos decantamos por el pan, empezaríamos por la ración. La ración son unos 50 gramos aproximadamente. Un bollito, ¿eh? Este bollito nosotros lo podremos acompañar bien con tomate, si nos gusta, le podemos añadir también unas lonchas de jamón de york o de pavo o de jamón del bueno, como yo digo en consulta, pero quitándole lo blanquito, que sería la grasa, y a continuación, si nos apetece, le podemos añadir el componente a restringir, que sería el aceite de oliva. La cantidad de aceite de oliva que podemos utilizar en el desayuno sería el equivalente a una cucharadita de yogur o de café. Esta cucharadita sería la que le tendríamos que añadir al pan. Y siempre recomiendo que se utilice la cucharadita porque el aceite de oliva, cuando se echa a ojo, siempre tendemos a echar un poquito más. Por eso es importante que tengamos una referencia. La cucharadita en el desayuno, una. Si queremos, para que se note menos la restricción de aceite, lo que podemos hacer es esa cucharadita de café de aceite, se la añadimos al tomate, lo mezclamos y así se nota menos esa ausencia, sobre todo para aquellas personas que estén acostumbrados a abusar demasiado de este aceite en el desayuno. Y el aceite, hay que recordar que es solamente grasa, y aunque sea una grasa de perfil lipídico saludable,
engorda lo mismo que la peor de las grasas. Por lo tanto, hay que tener un poquito de precaución con respecto al consumo de aceite, ¿vale? A continuación, si nos decantamos por el otro grupo de cereales estrella, como los cereales de desayuno, pasaríamos igualmente a utilizar la ración de referencia. En este caso serían 30 gramos, que viene a ser más o menos esta cantidad. Estos cereales de desayuno y el pan lo combinaríamos con los lácteos, o sea, tendríamos dos opciones, si bien la leche con el pan o la leche con los cereales, o bien los yogures con el pan o los yogures con los cereales. Y así ya tendríamos cubierto lo que sería el desayuno. A continuación, seguiremos hablando de las diferentes tomas que tendremos desde este momento. Hay que dejar claro que en nutrición no debemos de dejar pasar más de 3 horas entre toma y toma. ¿Por qué? Porque si pasa demasiado tiempo sin comer, la sensación de hambre se acrecenta y por lo tanto somos más susceptibles de caer en la tentación de comer esos alimentos que menos debemos de consumir. Por lo tanto, las tomas intermedias son muy importantes para que no se acentúe en exceso esa sensación de hambre. Aquí hemos puesto un ejemplo con un plan diario donde en vez de una toma intermedia entre el desayuno y el almuerzo, metemos 2. ¿Por qué? Porque esto se acerca más a la realidad. Lo cierto es que lo de las 5 tomas diarias sería para una persona que empezase su día a las 9 de la mañana y lo acabase a las 9 de la noche. Sería 9 de la mañana desayuno, 12 de la mañana a la media mañana, el almuerzo a las 3, la merienda a las 6 y la cena a las 9. Lo que ocurre es que en líneas generales eso no lo podemos llevar todos. ¿Por qué? Porque empezamos antes y acabamos después. Por eso acabamos metiendo una media mañana más y una merienda más. En este caso hemos diseñado 2 medias mañanas. Una primera que sería de fruta y una segunda que sería de yogur desnatado edulcorado. La ración de fruta vendría a ser entre 150 y 200 gramos de fruta. Y la segunda, que sería, como hemos dicho anteriormente, un yogur 00, los desnatados edulcorados. Una vez hecho estas 2 medias mañanas, pasaríamos a la siguiente comida importante del día, que sería el almuerzo, que también estaría estructurado según unas normas. Tendríamos un primero, un segundo y la fruta. Y si ese segundo no es ni pasta ni arroz, le podemos añadir igualmente una ración de pan, que en este caso vendría a ser otros 50 gramos. En el caso de la pasta o el arroz, que es lo que tenemos hoy, ya no deberíamos de meter el pan porque son alimentos del mismo grupo. No debemos de meter o de comer 2 veces lo mismo. El pan es un cereal y el arroz es otro cereal, al igual que las pastas o los macarrones, que vienen en este caso del mismo cereal que sería el trigo. Entonces, vamos a empezar a hablar del almuerzo, donde, como hemos dicho al principio, tendríamos un primer plato siempre. Este primer plato siempre serían verduras y hortalizas. Las verduras y las hortalizas no tienen por qué ser solamente ensalada. Hay muchas formas de tomar verdura y hortaliza. Por ejemplo, las cremas de verdura, la parrillada de verdura, el gazpacho, el salmorejo, no deja de ser verduras y hortalizas. Aquí, el punto a controlar igualmente sería cuánta cantidad de aceite podemos utilizar para consumir este tipo de platos. La cantidad de aceite, aquí cambiaremos y en vez de utilizar la cucharadita de café, utilizaremos la cucharada sopera. Esta sería la cantidad de aceite por persona que se puede utilizar en este primer plato. Para que aprendáis a diferenciar lo que son verduras y hortalizas, yo en consulta muchas veces digo que utilizáis la regla de la falange. Si un alimento es más grande que esta falange, no es patata ni remolacha, podremos meterlo dentro del grupo de las verduras y de las hortalizas. La lechuga, el tomate, la berenjena, todos esos grupos de alimentos son mayores que esta falange y por lo tanto lo podremos utilizar como primer plato. Que no penséis siempre que las verduras y las hortalizas es una ensalada, porque hay muchas formas de tomar verdura y hortalizas. Una vez acabado con el primero, que su función es básicamente la de saciarnos, pasaríamos a los segundos platos. En estos segundos platos del almuerzo debemos de incidir en el aporte de los hidratos de carbono. Para ello tendremos
tres grupos de alimentos sobre los cuales nos podemos sustentar. Tendríamos, primero, las legumbres, segundo, las pastas y los arroces y tercero, la patata, como alimentos fundamentales. En este caso, hemos puesto el ejemplo del arroz, una paella de verduras, donde le hemos añadido un poquito de tomate frito para aquellos que quieran darle ese toquecito, si les apetece, que no habría ningún tipo de problema. La cantidad, pues la cantidad media de un adulto, o la ración media de un adulto, oscilaría entre los 60 y los 90 gramos en seco. Las verduras daría igual la cantidad, porque en este caso no hace falta que las controlemos. De postre, podríamos utilizar igualmente fruta, en este caso la fruta de temporada. Ahora mismo estamos en la época de la mandarina, pues podéis utilizar este tipo de frutas sin ningún tipo de problemática. Una vez acabado con el almuerzo, pasaríamos a la merienda o a las meriendas si existe demasiado espacio entre este almuerzo y esta cena. En este caso, al igual que las medias mañanas, ponemos 2 medias tardes porque entendemos que el que coma a las 3 de la tarde a lo mejor cena más allá de las 9, por lo tanto, estaríamos obligados a meter una segunda merienda para no infringir la regla de que no debemos de estar más de 3 horas sin comer. La primera merienda sería una fruta, en este caso, por ejemplo, una manzana, siempre más de 150 gramos, alrededor de 150-200, pero siempre intentar garantizar que sea más de 150 gramos. Y de segunda merienda, en este caso, un yogur 00. A continuación, una vez acabado con las meriendas, entraríamos en la cena. En la cena, la estructura o el grupo de nutrientes que nos interesa cambian con respecto a los nutrientes que nos interesan en los almuerzos. Si en los almuerzos nos interesaban los hidratos de carbono, en la noche nos interesan, pero en menor cantidad debido a que ya no vamos a necesitar esa fuente energética debido a que vamos a acostarnos en poco tiempo. Entonces, la estructura en cuanto a orden sería el mismo, pero la característica del nutriente que vamos a utilizar en mayor cantidad sería diferente. Los primeros platos, como siempre, serían verduras y hortalizas, que en este caso, por diferenciarlo, hemos puesto una crema de calabaza, para que veáis que tenemos muchas opciones con respecto al grupo de las verduras y de las hortalizas. En esta época que ya empieza a hacer un poquito de frío, podemos utilizarlo como recurso debido a que se nos apetece un poquito más quizá tomar cositas calientes. Una vez acabado con este primer plato, ya entraríamos en los segundos, donde en la cena tenemos que incidir más en los alimentos proteicos. Reducimos un poquito la carga de hidratos de carbono y potenciamos un poquito más la carga de proteínas. En este caso, tomaríamos una ración de pollo, el pollo en fresco o de cualquier tipo de carne o de pescado, la ración media sería entre 150 y 200 gramos. Lo hemos acompañado con otro tipo de verduras por darle un poquito de toque. Y después, muy importante, en la noche los 50 gramos de pan son obligatorios, porque aunque es cierto que no vamos a realizar una actividad física importante, pero nuestros músculos siguen necesitando un mínimo de energía. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos respirando, nuestro corazón sigue latiendo, por lo tanto, necesitamos un poquito para lo que serían las horas de sueño. Y después, ya por último, tendríamos el postre, que bien podría ser otra pieza de fruta. También hay que dejar claro que si transcurren más de 2 horas desde la cena hasta que nos acostemos, deberemos de hacer una ingesta extra, que en este caso siempre recomiendo que sea la de yogures en vez de fruta. ¿Por qué? Porque los yogures es un alimento mixto, tiene tantos hidratos como proteínas, a excepción de la fruta, que sería exclusivamente hidratos de carbono. Y como por la noche los hidratos, aunque necesario, los necesitamos menos, por eso incidimos en que se consuma el yogur. Así pues, ya habríamos estructurado lo que sería un día con respecto a qué debemos de comer en función del momento en el que nos encontremos. Y lo veáis de forma práctica y que entendáis de que no es tan complicado ni tan complejo y no se trata de sufrir a la hora de llevar un buen plan de alimentación.